Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Castañeda y bienvenidos a una nueva entrega sobre Derecho Internacional. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema de los tratados, básicamente lo que tenga que ver con la Convención de Viena, sobre todo relacionado con el Estado peruano. Si este asunto de la obligación estadual o las obligaciones que se comprometen los estados responde a una manifestación también de orden constitucional, es decir, si la constitución política peruana permite que esas obligaciones suscritas en el marco del derecho internacional, específicamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, como también de la Convención de Viena, se puedan ejecutar en el marco nacional y también respecto a lo que se puede exigir a nivel internacional. Bajo ese hilo conductor, o mejor dicho, bajo esa perspectiva, es que vamos a hablar sobre el tema de los tratados y el tema de lo que tenga que ver con su tratamiento constitucional de este asunto. Bien, empezaríamos entonces indicando lo siguiente. El Estado peruano tiene una manifestación de voluntad bastante específica y puntual sobre este asunto de los tratados, claro que sí. Inclusive, se obliga por tratados de forma prevista en los artículos 55, 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Pero no únicamente ello, ¿no? Sino también tenemos en el caso peruano la ley 26647, por la cual se establecen las normas que regulan los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo, el 031-2007, el cual adecúa las normas nacionales sobre el otorgamiento de los plenos poderes al derecho internacional contemporáneo. Si nos damos cuenta, o mejor dicho, hacemos énfasis en uno de los articulados, o mejor dicho, en una de estas leyes de basamento legal que permite la apertura, la bisagra constitucional a los tratados internacionales, daremos cuenta de un artículo específico que sería el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. El artículo 55 más o menos indica que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Vamos analizando este asunto. El artículo es bastante claro en el sentido que reconoce, ojo aquí, como fuente del derecho nacional a los tratados que celebra el Estado y que se encuentran en vigor. Contrario censo, no forman parte del ordenamiento doméstico, o sea, del ordenamiento nacional, los tratados que no ha celebrado el Estado y los que, habiendo sido celebrados, aún no se encuentran en vigor. La Constitución Política nuestra, la de 1993, ha regulado que el Estado manifestará su voluntad para obligarse por un tratado, digamos, de dos formas básicas, las que conoceremos como tratados simplificados y como tratados solemnes. Los tratados simplificados son aquellos de los cuales interviene únicamente el Poder Ejecutivo a través de un decreto supremo, tratados simplificados. Y lo que tenga que ver con los tratados solemnes, bueno, es la intervención tanto del legislativo como el ejecutivo, en el sentido de que el legislativo intervendrá una resolución legislativa y también mediante el ejecutivo a través de un decreto supremo. Asimismo, cabe indicar, ¿no? Cabe indicar que siempre que el tratado verse sobre ciertas materias consideradas relevantes para el Estado, este manifestará su voluntad para obligarse por él mismo de una forma agravada, requiriendo la intervención del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. En este sentido, cabe indicar algo interesante, en tanto que la Constitución Política precisa, por ejemplo, vamos con el artículo 56 de la Constitución, que indica que se requiere de la aprobación legislativa
en los tratados que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, integridad del Estado, defensa nacional, que crean o supriman tributos, y entre otras. La idea es que en este asunto de este artículo, el primer, al menos este artículo sobre la aprobación de los tratados, se vincula bastante bien con el artículo 57 relativo a los tratados ejecutivos, en tanto que el primer párrafo del artículo 57 de la Constitución regula la forma por la que el Estado manifiesta su voluntad de obligarse por un tratado, siempre que éste no verse sobre las materias dispuestas en el artículo 56 del mismo cuerpo normativo, de la misma Constitución. En estos casos, se requiere de una ratificación ejecutiva, todo lo que se pueda plantear o en todo caso desarrollar en el artículo 57. Tenemos que indicar también que concordante con los artículos 55, 56 y 57 de la Constitución, la ley que hemos mencionado antes, la 26647, señala los actos necesarios para el perfeccionamiento de los tratados, disponiendo que la celebración de un tratado por el Estado requiere de la aprobación legislativa si es que el mismo versa sobre los temas establecidos por el artículo 56 de la Constitución, para posteriormente ser ratificado por el presidente de la República, ¿mediante qué? Mediante un decreto supremo. Y es más, se añade desde la ley que no será necesaria la aprobación por el Congreso si el tratado no versa sobre los temas establecidos en el artículo 56, supuesto en el cual el presidente puede ratificarlos directamente por decreto supremo. Luego de ello, corresponde al presidente emitir el respectivo instrumento de ratificación, una de las formas, ¿no?, para ser canjeado por la otra parte o depositado conforme corresponde a los tratados multilaterales. Internacionalmente, conforme a la Convención de Viena de 1969, un Estado puede manifestar su voluntad de obligarse por un tratado mediante la sola suscripción, adhesión, el depósito, la entrega del instrumento de ratificación y entre las otras formas que conocemos. Además, se regula que un tratado, ¿sí?, que un tratado se podrá aplicar provisionalmente si las partes así lo desean, mediante cualquier forma por la cual manifieste su voluntad para tal efecto. Cabe resaltar que esto último, ¿sí?, de la manifestación de la voluntad, no está prevista en la legislación interna, en nuestra legislación nacional. Pero sí cabe precisar lo siguiente. En la parte 2 de la Convención de Viena, o en la parte segunda de la Convención de Viena de 1969, dispone todo lo que corresponde a la manifestación de voluntad de un Estado para obligarse por un tratado y sobre la entrada en vigor de este. En ese sentido, los tratados celebrados son todo acto necesario en las relaciones internacionales para manifestar el consentimiento en obligarse por este, para modificar o para poner en reserva alguna de las disposiciones hasta la entrada en vigor del tratado. Entonces, ergo, podemos decir que se celebra un tratado cuando los estados han expresado su voluntad definitiva de contraer obligaciones. En ese sentido, el literal B del artículo 1 de la Convención de Viena de 1969 señala que, según sea el caso, los términos de aceptación, ratificación, aprobación, adhesión, hacen constar en el ámbito internacional el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado. De forma concordante, podemos decir que en nuestro derecho interno, Perú, con la ratificación, el Estado ha agotado todo su procedimiento interno necesario para manifestar su voluntad y quede expedito para emitir el instrumento de ratificación que intercambiará o entregará
al depositario respectivo, con lo cual informará que ha perfeccionado su voluntad en obligarse por el tratado. Y esto, lo que se acaba de mencionar, es conforme al artículo 3 de la ley 26647. Es decir, el perfeccionamiento es absolutamente necesario para que el Estado manifieste su voluntad de obligarse por un tratado. Asimismo, para que el tratado se incorpore al derecho peruano, debe además estar en vigor. Estas particularidades o especificaciones es muy interesante anotarlas, en tanto que son cuestiones de adaptación de lo que tenga que ver con la voluntad internacional vista del derecho interno, vista de la lectura constitucional. Ahora bien, sobre la publicidad del tratado. Respecto a la publicidad del tratado, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 109 de la Constitución Política, este es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Por ejemplo, la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación. En ese sentido, el artículo 4 de la ley 26647 dispone que el texto íntegro de los tratados celebrados y aprobados por el Estado deberá ser publicado en el diario oficial. En tanto y en cuanto que las normas dispuestas principalmente en los artículos 55, 56, 57 de la Constitución Política, en concordancia con las contenidas en la ley 26647, regulan la forma por la cual el Estado peruano no manifiesta su voluntad de obligarse por un tratado y son relevantes en el derecho internacional, pues conforme al artículo 46 de la Convención de Viena de 1969, y su inobservancia puede servir para invocar la nulidad del tratado. En ese sentido, entonces, el Estado peruano ha previsto mediante su Constitución y otras normas internas que ya hemos mencionado, la forma por la que se desea manifestar su consentimiento para obligarse por un tratado. No ha previsto, por ejemplo, que un representante del Estado pueda manifestar esta voluntad a sola firma o verbalmente, sino que buscando seguridad jurídica y ponderando la importancia de la manifestación de voluntad del Estado peruano, dependiendo de la materia que verse el tratado. 6. Ha previsto que ésta se realice mediante normas que provengan de uno o de dos poderes del Estado. Tampoco el derecho interno, el derecho nacional, se ha previsto la posibilidad de que un Estado manifieste su consentimiento para aplicar un tratado provisionalmente. Esto es antes de entrada en vigor. Por lo tanto, tampoco se ha regulado si para dicho fin se debería seguir la misma regla de formalidad en la manifestación del consentimiento dispuestos en los artículos 56 y 57 de la Constitución. Ahora bien, hablemos sobre el tema de la reserva a la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969. Valga precisar lo siguiente. El 14 de septiembre del año 2000, el Perú hizo reserva a la Convención de Viena de 1969 en los siguientes términos, ¿no? Se indicó de que el gobierno peruano, para la aplicación de los artículos 11, 12 y 25 de la presente convención, debería entenderse en concordancia con la sujeción al proceso de suscripción que se había realizado, la aprobación, ratificación y adhesión, a la entrada de la vigencia de los tratados. Para entender un poquito mejor este asunto, la reserva es una declaración unilateral, no bilateral, unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional, al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado, al adherirse a él con el objeto de excluir o modificar los objetos o el objeto jurídico de ciertas disposiciones de un tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización. Como podemos advertir, el sentido de la reserva es que
lo que se haya mencionado en los artículos de la Convención de Viena de 1969 deben sujetarse a lo dispuesto en el ordenamiento constitucional. La reserva que se interpuso al artículo 11 del relativo a la forma por la cual se manifestaba el consentimiento en obligarse por un tratado tiene por efecto que se considere como única manera para manifestar su voluntad lo dispuesto en la Constitución respecto al perfeccionamiento interno, donde, como ya hemos explicado y se ha entendido, se requiere, según sea la materia del tratado, de la resolución legislativa emitida por el Poder Legislativo o del decreto supremo emitido por el Poder Ejecutivo. Además, para que el tratado forme parte del ordenamiento jurídico interno, es necesario que se encuentre en vigor. De igual forma, la reserva planteada al artículo 12 sobre el consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma, tiene como objetivo que el Estado peruano no manifieste su voluntad para obligarse por un tratado a través de una firma o rúbrica, sino a través de los mecanismos consagrados en la Constitución y en las normas internas pertinentes, donde, como ya hemos visto y estamos reiterando, es necesario la participación de uno o dos poderes del Estado materializados en normas jurídicas. Y respecto a la reserva que se planteó al artículo 25 de la Convención de Viena, que versa sobre la aplicación provisional de uno de los tratados o de los tratados, se busca que solo los tratados celebrados y en vigor formen parte del derecho interno. Un tratado que se aplica provisionalmente no se encuentra en vigor, por ende no forma parte del derecho interno. Aquí hemos mencionado 3 reglas interesantes respecto a la reserva que se ha realizado. Cabe señalar en ese sentido que, como en el Perú y en algunos estados como Costa Rica y Guatemala, han formulado reservas al artículo 25 de la Convención de Viena, que versa sobre la aplicación provisional a fin de no contravenir lo dispuesto por sus normas internas, especialmente sus constituciones. Y esto se menciona a fin de que podamos cotejar de manera comparada sobre el tema de las reservas. Hasta aquí hemos mencionado lo relativo a la Convención de Viena, en tanto y en cuanto los tratados, su celebración, su aceptación, manifestación, reserva, desde una lectura netamente de bisagra constitucional, comparada, internacionalizada, desde lo que se exigen las obligaciones estaduales desde la Convención de Viena. Recuérdese que una de las interesantes principios, porque hay muchos más principios de la Convención de Viena, es el famoso Pacta San Servanda, ¿no? Esta obligación de hacer solemne y cumplir los compromisos aceptados por los estados. Este principio dará pie a justificar y también solventar de mucho dinamismo el cumplimiento por parte de los estados dentro de sus obligaciones internas, pero también sobre sus obligaciones internacionales. Hasta aquí fue los tratados y la Convención de Viena. Muchísimas gracias y ya nos vemos en otra entrega.